Filipenses capítulo 2. Cuando lo tenga me dice un amén. Capítulo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor. Filipenses 2, verso 5. Dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Lo leemos todos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Es una tarde muy bendecida porque nos podemos reunir como iglesia para exaltar tu nombre, para adorarte, para traer nuestras peticiones, pero también para escuchar tu palabra, para ser edificados por tu palabra como el cuerpo de Cristo, Señor. Entendemos que uno de los días más importantes para el cristiano es precisamente la reunión, porque por ella somos edificados. Es ahí donde envías bendición y vida eterna. Es ahí donde nos exponemos ante el texto, nos confrontamos ante el texto, ante tu palabra, Señor, de la cual tiene el propósito de santificarnos. Te pido, Señor, que me ayudes. Yo realmente necesito de ti. Sin ti nada soy, nada puedo hacer. Te pido que me guíes a través de estos pasajes que vamos a leer, que sin duda nos van a edificar. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Nos vamos a hablar, hermanos, acerca de estos pasajes. Qué hermoso texto que leímos, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué gran enseñanza nos da estos pasajes de la Escritura. Amén, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos de una manera detenida, expositiva, la carta de los Filipenses, ya en su ocasión lo hicimos hace como algunos 4 años, ahorita nada más tomamos algunos textos, algunos pasajes. Cuando nosotros estudiamos de una manera detenida la carta de los Filipenses, por la estructura de la carta podemos encontrar que la iglesia de los Filipenses era una iglesia sana, no perfecta, sino sana a comparación de otras congregaciones. Como por ejemplo la iglesia de los Corintios. Sabemos qué pasaba en la iglesia de los Corintios o la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? O Colosenses, donde también había 5 herejías que el apóstol Pablo estaba atacando. Sin embargo, a pesar de que la iglesia de Filipos era una iglesia sana, donde tenían buena doctrina, y que la iglesia de Filipos era una iglesia que apoyaba mucho a las misiones, era una de las iglesias que eran generosas en apoyar a las misiones, principalmente al apóstol Pablo le ayudaban mucho en sus viajes misioneros. Eran generosos. Esta iglesia no era una iglesia perfecta, no lo era. La iglesia de Filipos no era una iglesia que estaba exenta de ciertos problemas que los congregantes pudieran resolver de una manera madura, de una manera sana. Repito, la iglesia de Filipos, aunque era una iglesia sana, no estaba exenta de ciertos problemas donde los congregantes pues lo pudieran resolver de una manera sana, porque nuestras deficiencias las tenemos que resolver, pero de una manera adecuada, conforme a la palabra del Señor, de una manera sana. Amén. Uno de los asuntos de lo que aborda el apóstol Pablo en esta iglesia de Filipos es, número 1, es mostrar la situación en la que él se encuentra, y es animar a los hermanos a que perseveren. Recordemos que la carta de los Filipenses es una carta llamada carta desde la prisión.
Es por eso que él usa algunas metáforas en esta carta como prosigo al blanco, ciertamente dejando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, etcétera. Solo usa algunas metáforas como de un corredor, porque Pablo está animando a esta iglesia, ya que él se encuentra en prisión, y bueno, la persecución era algo del diario vivir también de la iglesia. No era fácil en el contexto de la iglesia primitiva ser cristiano. Número 2, otro de los motivos del por qué Pablo le escribe esta carta es que Pablo a los filipenses le está haciendo un llamado a la unidad. Es uno de los motivos también principales que Pablo le hace un llamado a la unidad. Y cuando no hay unidad, ya sea en un matrimonio, en una iglesia, se desgasta la vida espiritual ya de los congregantes, se desgasta, se hace muy tóxico el asunto, se desgasta la vida espiritual. Entonces, uno de los motivos de esta carta es que el apóstol Pablo le está dejando saber su situación. Él está en prisión, le está diciendo el evangelio está progresando, les anima a que perseveren y también les está haciendo un llamado a la unidad. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Lo que hace es que en ese llamado a la unidad les deja saber que la humildad es una virtud que necesitamos cultivar todos nosotros para que esa unidad se dé dentro de una congregación. La humildad. Y es precisamente lo que les dice en este capítulo 2, poniendo por ejemplo, o con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se humilló y después fue exaltado. Porque como dice el título de arriba en su Biblia ahí, ¿verdad? En el capítulo 2, humillación y exaltación. Entonces, ¿qué nos enseñan estos pasajes del capítulo 2 de Filipenses? Estos pasajes nos hacen un llamado a la unidad. Pero esa unidad, hermano, será difícil ponerla por obra, llevarla a cabo si no hay humildad. Y repito, es por eso que Pablo de una manera muy intencional pone de ejemplo la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, porque la mayor expresión de humildad la encontramos precisamente ¿en quién? En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el llamado que les está haciendo aquí. Por eso le dice en el verso 1 del capítulo 2, por tanto, ¿qué dice, hermanos? Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y luego dice el verso 2, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Se entiende el llamado que está haciendo, verdad? Ahora, por tanto se refiere a lo que dijo anteriormente en los contextos. ¿Qué dijo en los contextos? Que el evangelio está avanzando, porque el evangelio, hermano, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Que las cosas que le han sucedido han servido para el progreso del evangelio. Que está persuadido que el que comenzó la buena obra en los filipenses la perfeccionará. Y nosotros tenemos que tener esa confianza que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El Señor no nos va a dejar a la mitad, no nos va a dejar a medias, hermano. Amén. Dice, por tanto, es decir, por esos motivos que les nombré, le dice, por favor, procuren la unidad, según los contextos. Por esos motivos que les nombré, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, por favor tengan una actitud de humildad unos con los otros. Y nombra 5 cosas aquí. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún aspecto entrañable, si hay alguna misericordia. Es decir, el apóstol Pablo en ese llamado a la unidad de la iglesia, lo primero que nombra en el verso 1 son 5 cosas que debemos de considerar y que todo cristiano nacido de nuevo ha recibido a través de la salvación. Y que nosotros al leer el texto pareciera que son condicionales, pero no.
¿Por qué? Porque estas características que él nombra son virtudes que todo cristiano, desde que ha recibido el nuevo nacimiento, las ha experimentado, las ha recibido de parte del Señor. ¿Qué ha recibido el cristiano nacido de nuevo? Consolación en Cristo, el amor de Cristo, comunión con el Espíritu Santo, aspecto entrañable y misericordia. Hermano, Pablo le está hablando a cristianos. Pablo le está hablando a gente que ha recibido la salvación. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a personas que a través de la regeneración que han recibido por gracia estas 5 cosas. Número 1, consolación en Cristo. Amén, hermanos. ¿Quién no ha recibido consolación en Cristo? Es decir, Pablo les dice que ese consuelo que hemos recibido de Cristo, nosotros lo deberíamos de extender a nuestros hermanos. Porque el texto 2 dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor unánime. Está hablando de la unidad. Es decir, esa consolación en Cristo, o ese consuelo que hemos recibido de Cristo, nosotros lo deberíamos de extender como cristianos, como hijos de Dios, a nuestros hermanos que están pasando necesidad. Número 2, el amor de Cristo. Es decir, Pablo les dice que por cuando conocimos el amor de Dios. ¿Quién ha conocido el amor de Dios? Simplemente con saber que somos pecadores, hermano, que Él nos redimió, ahí conocemos nosotros el amor de Dios. Es decir, Pablo les dice que por cuanto conocimos el amor de Dios y que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor que hemos recibido de Cristo lo deberíamos de extender a nuestros hermanos sin reserva y sin discriminación. Y una cosa es que te lleves bien o que te lleves mejor con una hermana o con un hermano, y otra cosa es que los vas a amar más que a los demás, nada más porque ese te cae bien o es parte de tus 5 favoritos. Bueno, quizás tienes más, ¿verdad? O tienes 2. ¿A quién deberíamos amar? Hasta nuestros enemigos. Hasta nuestros enemigos. ¿Verdad, hermanos? Dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, esa comunión con el Espíritu Santo que recibimos desde que nacimos de nuevo y fuimos unidos al cuerpo de Cristo, deberíamos demostrar esa comunión con nuestros hermanos, porque somos un cuerpo. Y sigue diciendo: aspecto entrañable y misericordia. Hermano, todo esto que nombra Pablo lo hemos recibido nosotros. Consolación, comunión, amor, el amor de Cristo, misericordia. ¿Quién no ha recibido misericordia, hermano? ¿Quién no ha recibido consolación de parte de Dios? ¿Quién no ha recibido el amor de Cristo? ¿Quién no tiene libertad para tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Quién no ha recibido misericordia? Bueno, todo eso lo tenemos que exponer. Por eso dice en el texto 2. Entonces, si hemos recibido estas virtudes que vienen cuando fuimos salvos, entonces, dice Pablo, ¿qué dice el verso 2? Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el amor, el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. Mire, la idea del apóstol, hermano, no era, mire bien, no era a recordarles estas cosas como algo que recibimos y que por el transcurso de los años ya no están en nosotros o ya no se ven en nosotros. Porque muchas veces, ¿verdad?, llegamos a decir o llegamos a pensar: yo recuerdo cuando tenía mi primer amor. Yo recuerdo cuando tenía esa comunión con el Espíritu Santo y oraba todos los días, 1 hora, 2 horas.
me encerraba en mi cuarto, me encerraba en el closet y oraba al Señor. La idea del apóstol Pablo, hermano, no es recordarles que si tienen esas virtudes, no, sino que estén presentes hoy, siendo las 3:15 de la tarde, hoy. Amén. ¿Qué nombra consolación en Cristo, amor, comunión con el Espíritu, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia? Si esto que nombra hoy en nuestras vidas tendrá que estar como cristianos. Entonces, si esto está hoy, entonces podemos nosotros vivir, practicar lo que dice el verso 2. Si eso está en los Filipenses, dice el apóstol Pablo, entonces completen mi gozo, completar mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo las virtudes que nombra el apóstol en el verso 1 nos llevará de una manera muy natural como iglesia a mantener la unidad? Si hay amor, si hay comunión con el Espíritu, si hay afecto entrañable, si hay misericordia habitando en nosotros, eso nos va a llevar ¿a dónde, hermanos? A una unidad. ¿Cierto o no, hermano? Ahora, todo esto tendré que venir por una sana doctrina, lógicamente, ¿verdad? Dice el verso 2, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, dice. Sí, esa es la meta que está, pues si pudiéramos usarlo de esa manera, esa palabra, esa es la meta, unánimes, unidos. ¿Por qué Pablo dice unánimes? Porque de cierta manera había desunidad. Así que, hermanos, tratemos, ¿verdad? Tratemos, amén, hermanos. Que todos sean nuestros favoritos, ¿verdad? Imagínense que Dios dijera, pues yo los amo a todos, pero mi favorito es el hermano Manuel. ¿Cómo se sentirán los demás? Dice el hermano Manuel, amén. Que dijera el Señor eso. Yo los amo a todos, pero mi favoritito es el hermano Jorge. Y todos, ¿cómo se sentirían los demás? O un padre de familia que tiene sus hijos. Eso, ¿sabe que eso daña a los hijos, verdad? Que uno tiene 3, 4 hijos. Pues yo los quiero a todos, pero mis ojos son, y nombra al niño o la niña. Eso, ¿cómo se sentirán ellos, verdad, hermano? ¿Qué dice Pablo en el verso 2? Sintiendo una misma cosa. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo. Esta palabra, hermano, sintiendo lo mismo, en realidad tiene que ver con pensar igual, pero no significa que vamos a pensar igual en todo, en que a mí me gusta lo blanco y a ti lo negro o lo azul. No tanto en eso, sino en lo esencial, En saber que la iglesia necesita que caminar en unidad. Sintiendo, dice el verso 2, lo mismo. Es decir, en realidad tiene que ver con pensar igual en el sentido de la unidad, pero para pensar igual necesitamos tener la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo necesitamos leer las Escrituras, y para leer las Escrituras necesitamos la disciplina de la lectura, y para tener la disciplina de la lectura necesitamos dejar de perder el tiempo. Mire lo que dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amén, hermanos. Versos 3 y 4. No hagáis nada porque contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿A qué, hermanos? Dice, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros.
Fíjate lo que dice. Pablo, para terminar con el problema de la desunidad que había en la iglesia de Filipos, les dice cómo, les dice qué hacer y les dice qué no hacer. Les da la solución él. Y nombra dos cosas que como iglesia no deberíamos de hacer. Fíjese bien. Le nombra dos cosas que como iglesia no deberíamos de hacer y nombra dos cosas que como iglesia deberíamos de hacer para mantener la unidad de la iglesia y terminar con la desunidad. Repito, Pablo nombra dos cosas que no deberíamos de hacer porque eso daña, mina la vida de la iglesia. Tanto en un matrimonio también, si hay desunidad, hermano, va a minar el matrimonio. Y nombra dos cosas que deberíamos de promover para mantener la unidad de las cosas. Número uno, dos cosas que no deberíamos de hacer. Número uno, no hagáis nada por contienda. No hagáis nada por vanagloria. Amén. Mire, la palabra contienda tiene que ver con partidismo. Usted ha escuchado la palabra contienda electoral, ¿verdad? Donde se para el político, ¿no? Y empieza a hablar y tiene una labia, tiene un pico de oro y habla y habla y habla y habla. ¿Y qué quiere ganar? Adeptos. Eso es lo que está usando aquí la palabra del apóstol Pablo, contienda. Cuando dentro de la iglesia hay contienda, traerá rivalidad y partidismo, hermanos. ¿Recuerdan los corintios, verdad? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Estaba dividido el asunto, había partidismo. Ahora, contienda y vanagloria tiene que ver con buscar un reconocimiento personal, con el famoso yo. Es lo que tiene que ver, contienda y vanagloria tiene que ver con buscar un reconocimiento personal. Y Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Nada. ¿Por qué? Los contextos está diciendo, está hablando de la unidad. ¿Por qué? Porque eso daña la unidad. En todo sentido, hermano, puede ser hasta en un trabajo, en un matrimonio. Y aquí lo está aplicando él para la iglesia. Ahora, ¿qué cosas deberíamos de promover? Lo dice ahí también. Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa, no hagas nada por contienda, por vanagloria. Y mira lo que dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Qué cosas, dice Pablo ahora, que deberíamos de promover? Número uno, no mirando cada uno por lo propio suyo. Dos, antes bien andemos con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso cuesta, hermano. Humillarse, menguar, despojarse. Por eso va a nombrar más adelante. ¿A quién va a nombrar? A nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. ¿Qué significa esto? Esto significa que no debemos de tener un concepto muy bajo de nosotros mismos, tanto que nos hagamos las víctimas, pero tampoco debemos de tener un concepto muy alto de nosotros mismos, tantos que nos sintamos querubines. Así. Pues, no nos sintamos tan bajos que somos víctimas, pero tampoco nos sintamos tan altos, como pavos reales y querubines, no. Amén. Ahora, hermano, ¿es posible que alguien en su don lo use mejores que otros? Sí, es posible, ¿verdad? Porque al último el que reparte los dones es el Señor, pero esos dones los tenemos que usar con humildad, porque delante de Dios somos iguales, si el propósito del don es edificar el cuerpo de Cristo. Los dones se deben de usar sin jactarse, sin vanagloriarse. Amén, hermanos. Dice, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores. Fíjese lo que dice, como superiores. Es decir, esto habla de que estemos conscientes que lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios no nos ha dado. Estamos conscientes de eso. Esto habla también de reconocer las capacidades y limitaciones que Dios nos dio, porque Dios nos dio capacidades, pero también tenemos limitaciones. ¿Me explico, hermanos? Por eso no debemos de contender, ¿verdad? Ejemplo, es como si yo veo, un ejemplo, es como si yo veo que dicen, el hermano Rubén, cómo el Señor lo usa en el bajo, o el hermano Gustavo, cómo el Señor hace hablar a la batería. Yo quiero que también eso digan de mí, yo lo quiero. Y comienzo a armar una contienda yo. Y no tengo la capacidad. Porque existe el famoso yo, ¿verdad, hermanos? Es que yo lo puedo hacer mejor, es que si yo estuviera haciéndolo, fuera mejor. Hermanos, lo más seguro es que si yo me pongo en el bajo o en la batería, lo más seguro es que me van a decir, hermano, quítese de ahí. Porque yo no tengo la capacidad. Amén. No tengo que hacer contienda por eso. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Algunos comentaristas les ponen que esto habla de dos cosas. Y una de las cosas, hermanos, que sufre la iglesia es, fíjese bien, una de las cosas que la iglesia en la actualidad sufre es querer ser vistos. La iglesia se desgasta mucho cuando el servir se convierte en una guerra de egos. ¿Quién canta mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Sabe que todo a su tiempo el Señor lo pone en su lugar? Recordemos, hermanos, que no hay hombres grandes de Dios, como dice un predicador de la doctrina, sino hombres pequeños con un Dios grande. Amén. El apóstol Pablo está aquí enfatizando algo. Eviten las contiendas, el partidismo, mantengan la unidad. Ahora, en el verso 5 en adelante, hermano, Pablo les muestra con un ejemplo la manera como debemos de actuar. Un ejemplo, hermano, wow, que nosotros al leerlo, podíamos leer de pasadita, pero al leerlo, al estudiarlo, al escudriñarlo, digo, wow, qué estatura. Está hablando del Señor, de la perfección del Señor. Es decir, Pablo ya les habló de que estén unidos, ya les nombró que para que estén unidos debe de haber esas cosas que nombró en el versículo 1, esas 5 cosas. Ya le dijo que la iglesia lo que no debe de hacer, ya le dijo lo que la iglesia debe de promover. Y ahora les va a mostrar el mayor ejemplo de humildad y comienza a describir uno de los pasajes más cristológicos de la Escritura, porque esto es uno de los pasajes más cristológicos de la Escritura, uno de los pasajes que exaltan a Cristo. ¿Por qué? Porque la persona más humilde que ha pisado esta tierra, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesús. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Algunos teólogos reformadores creen que dentro de la historia del cristianismo estos pasajes lo cantaban. Desde el verso 6 hasta el verso 11. Estos pasajes, algunos teólogos creen que también, o lo llamaban a estos pasajes, un diamante teológico, cuyo el único brillo que encontramos en este diamante se llama nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes muestran algunas verdades que nos enseñan la expresión de humildad más grande de Cristo. ¿Qué muestra Pablo en este pasaje? En estos pasajes, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos que aquí está hablando de la humildad. Si no hay humildad, no hay unidad. Y nos dice, bueno, les voy a dar el ejemplo. Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue el acto más sublime, el acto de mayor humildad que ha existido en la historia, que siendo Dios se hizo forma de humano. La encarnación de Cristo fue el acto de mayor humildad, que siendo un rey, ¿qué rey se despoja? No, pero nosotros no nos queremos despojar, ¿verdad, hermano? ¿Cómo yo voy a menguar? Que siendo un rey, se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, de esclavo. Él vino ¿a qué? A servir. Y la primera verdad que expone el apóstol Pablo en estos pasajes es que Cristo es verdaderamente Dios, dentro de lo que conocemos nosotros como la Trinidad. Y la segunda verdad que expone Pablo en estos pasajes es que Cristo es verdaderamente hombre también, 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo, Jesús es carne, Cristo es Dios, Dios hecho carne dentro de lo que conocemos nosotros como la Trinidad. Y mire el ejemplo que les va a poner. Ya les dijo, si hay consuelo de amor, si hay comunión, si hay afecto entrañable, si hay misericordia, completa mi gozo, sientan los mismos, manténganse unidos, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien anden con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio. Como decía el apóstol Pablo, bueno, ahora les voy a poner el ejemplo de mayor humildad, de alguien que se despoja, o de alguien que se despojó. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en quién está ese sentir? ¿En quién debe de haber ese sentir? En nosotros. En base a los contextos, en base a la unidad que debe de haber, en base a que se despojen de un cierto ego, porque todos hermanos tenemos un ego, Dice Charles Spurgeon que unos tienen 1 gramo y otros tienen 1 tonelada, pero todo cierto ego daña. Daña. Dice, en base a los contextos, en base a la unidad que debemos de haber, y esto es muy aplicable en el matrimonio, en la iglesia, en base a que se despojen de ese cierto ego que hay en nosotros, porque estamos en una naturaleza caída, le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? La renuncia, el renunciar, el despojarse, el menguar. Ese es el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. El sentir de renunciar y de entregarse en un sacrificio de amor por obediencia al Padre, tomando forma de hombre y venir y morir por nosotros. Ese es el sentir. Si después de que Pablo nos deja saber que ese mismo sentir de humildad que hubo en Cristo, y lo tiene que haber en nosotros, Pablo comienza a nombrar una serie de, como ponen algunos eruditos, empieza a nombrar una serie de descensos que hubo en Cristo, estando Él en su gloria, con el Padre dentro de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Una serie de descensos que Él tuvo por amor. Él no tenía necesidad, hermano, pero Él lo hizo por amor. El cual, dice el verso 6, siendo en forma de Dios. Es el mayor ejemplo. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo nombra 3 cosas aquí. Número 1, siendo forma de Dios. Número 2, no estimó a ser igual a Dios. Y número 3, no se aferró.
Dice, siendo forma de Dios. Es decir, esto habla de que Cristo, siendo Dios, dentro de lo que nosotros conocemos como la Trinidad, Él se despojó. Esto habla de que teniendo la misma esencia de Dios, Él se despojó. Amén. Dice, no estimó a ser igual a Dios. Es decir, aunque Cristo es Dios, Él tomó la decisión de obedecer y venir a humillarse. Y número 3 dice, no se aferró. La palabra aferró tiene que ver con no soltar, con no agarrar. ¿Cómo decir, por qué yo? ¿Y por qué yo me tengo que humillar? ¿Por qué? Si los que me ofendieron son ellos. Si los que están pecando son ellos. Imagínense, hermano. La palabra reconciliar que habla el apóstol Pablo en Romanos tiene que ver con que la persona que ofende no busca, sino el ofendido busca al ofensor y le dice, yo quiero tener una relación contigo. Eso fue lo que hizo Cristo. Nosotros lo ofendimos a Él y Él vino y dijo, yo quiero tener una relación contigo. Nos salvó. Nosotros no le buscamos, muertos en delitos y pecados. ¿Me explico, hermanos? Todo por su gracia. No estimó a ser igual a Dios. Decidió obedecer y venir a humillarse. No se aferró. Repito, esta palabra aferró en griego tiene que ver con agarrar o no soltar. ¿Dónde estaba Cristo dentro de lo que conocemos nosotros como la Trinidad? Estaba en su gloria. ¿Qué hizo Cristo? No se aferró. Él no se aferró a esos derechos y privilegios de rey. No se aferró. Verso 7, sino que se despojó. Amén. Entendamos el contexto, dice Pablo, dice, sintiendo la misma cosa, completa mi gozo, hablando de la unidad, dice, bueno, les voy a poner un ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se pone de ejemplo, Pablo, Y fue el único que dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él no se pone de ejemplo. Dice que el acto más sublime de humillación nada más es el Señor Jesucristo. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su trono, dejó su gloria y tomó forma de siervo, de hombre. Amén. Y siendo forma de hombre, hermanos, desde que Él tomó forma de hombre, empezó, hermano, a humillarse. Ya desde ahí, porque este cuerpo es un cuerpo de humillación. Él nunca hubo pecado en Él, pero sintió dolores, sintió cansancio. Cuando caminaba, después de repente lo encontramos durmiendo en una barca, no teniendo dónde recostar su cabeza. Nació, hermanos, en un establo maloliente. Tuvo hambre en el desierto. ¿Se acuerda que tuvo hambre en el desierto? Sintió decepciones, lloró, sintió dolor, sufrimiento. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Es decir, no se aferró, hermano. Tomó forma humana, tomó forma de esclavo.
Mire bien, como ponen algunos comentaristas, Herodes comía mejor que él. Herodes dormía mejor que él. Herodes vivía materialmente mejor que él. Herodes vestía mejor que él. Siendo obediente hasta la muerte, Cristo no se aferró, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabe que, hermanos, la muerte de cruz era una de las muertes más lentas y más dolorosas que existía. Ese era el propósito de la muerte de cruz, que fuera lento. Que sufrieran. Pero era una muerte efectiva. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra sumo tiene que ver con que él sufrió, no podía sufrir más de lo que sufrió, o sea, sufrió todo, hermano. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está poniendo Pablo en estos textos? El mayor ejemplo de humildad, de humillación, que siendo rey, que siendo Dios, se despojó, menguó, renunció. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses: mengüen, humíllense, sean humildes, para mantener ¿qué? La unidad. Y esto no solamente se aplica en la congregación, sino se aplica en un matrimonio. La pregunta es, hermano, ¿hay alguien que no ha recibido consolación de Cristo? Que no pueda dar consolación. ¿Hay alguien que no ha recibido comunión, no ha tenido comunión con el Espíritu Santo para poder tener comunión con otros hermanos? ¿Hay alguien que no ha recibido misericordia como para no dar misericordia a aquel que la necesita? Bueno, cuando no hay esas cosas, hermano, amor, consuelo, comunión con el Espíritu, misericordia, es bien difícil mantener la unidad. Nos ponemos de pie, hermanos.